Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos escuchan en diferentes lugares del país de Guatemala y alrededor del mundo a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a este programa Los Últimos Tiempos y la Última Generación. Es para mí un gusto poder dirigirme a sus hogares, a cada uno de ustedes, a las familias. Gracias por ver nuestros videos. La verdad que son videos de carácter analítico, ¿verdad? De los últimos tiempos que estamos viviendo aquí en el mundo. Así que vamos a comenzar, vamos a continuar. Esta es la sexta parte de una serie de videos que hemos grabado durante algún tiempo y pues ya estamos por finalizar este estudio de las señales, analizando las señales de los últimos tiempos. Así que vamos a comenzar, queridos amigos y hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad nueva que tú nos das. Gracias porque por tu misericordia estamos aquí, Señor, en este lugar, Padre, dándonos tú la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, de estudiar un poco tu palabra para que podamos nosotros entender un poco los tiempos, Padre, referente especialmente a la iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que ayudes a todos esos amigos y hermanos, Señor, que nos ven a través de esas televisiones y a través de todas esas pantallas de computadoras, Señor, aparatos electrónicos, Señor, para que podamos nosotros poder transmitirse tu evangelio, Señor, y que podamos todos, Señor, salir adelante. Ayúdanos, danos sabiduría e inteligencia para poder, Señor, entender tu palabra y poner tu obra, tus mandamientos, Señor, tu palabra, Señor, porque hay muchos oidores, pero hacedores habemos muy pocos, Señor. Ayúdanos a los que lo estamos haciendo, Señor, para que podamos seguir haciéndolo como tú lo quieres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amigos, como les estaba comentando, esta es la sexta parte de esta serie de videos y para comenzar vamos a transmitir un video bastante interesante de lo que viene ahorita, porque ahorita el tema de la diapositiva número 30 se refiere a los milagros y prodigios. Milagros y prodigios. ¿Usted cree que el demonio puede hacer milagros? ¿O ha hecho milagros siempre y en estos tiempos también? Esa es una pregunta que se la dejo, pero vamos a ver este video interesante y luego vamos a comentarlo. Con ustedes este video. Cuestión 38. ¿Pueden los demonios hacer milagros? Llegaron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como había ordenado Yahvé, arrojando a Aarón su cayado ante el faraón y sus servidores y se convirtió en serpiente. Entonces, el faraón llamó también a los sabios y magos, y también ellos, los adivinos de Egipto, hicieron lo mismo con sus sortilegios. Cada uno arrojó su cayado y se tornaron serpientes. Ex 7, 10, 12. En la Edad Media, al hablar a teólogos uno aducía este texto y la cosa quedaba clara. Hoy día, cuando uno ofrece un texto de la Biblia a los teólogos, hay después que demostrar que el texto quiere decir lo que dice. La autoridad de la Biblia nunca ha estado más a la baja entre los teólogos. En pocos temas como en la demonología se percibe de un modo más claro que lo que dice la Biblia va a misa. Cuando la Sagrada Escritura habla en materia de demonología no hay que buscarle sentidos raros y retorcidos. El texto aducido del Éxodo muestra que los demonios pueden hacer cosas extraordinarias que van más allá de las leyes naturales que conocemos. No pueden hacer cosas imposibles para su naturaleza angélica. No pueden crear algo de la nada, no pueden hacer vivir a un muerto, no pueden saltarse las leyes de la naturaleza. Lo que obran deben obrarlo según las leyes de la naturaleza. Dios sí que puede obrar más allá de esas leyes. Puede crear algo, puede devolver la vista a un ciego con solo quererlo, puede revivir un cuerpo que se está corrompiendo. Un demonio puede curar la ceguera de alguien solo si con su poder y a través de las leyes de la naturaleza tal cosa es posible. Lo mismo que un médico puede curar ciertas cosas con su ciencia y los medios a su alcance, y otras cosas no puede curarlas. Del mismo modo una pequeña enfermedad, por poner un ejemplo, en unos casos puede curarla y en otros no. Desde luego no puede por su poder dar la vida a un tejido que está muerto, pero sí que puede acelerar procesos, extirpar algo, etc. Y lo dicho para esta materia vale para el resto de fenómenos.
puede suspender algo en el aire, puede conceder una gran fuerza física a alguien en un momento dado, puede provocar una tempestad. Pero no puede hacer inmortal a una persona, pues las leyes de la biología siguen su curso. No puede transformar el agua en vino, pero puede extraer el agua de un recipiente cerrado y reemplazarla por vino. No puede crear de la nada un ojo en la cavidad vacía de la cara, pero sí que podría retirar una piedra del riñón. Cada demonio obra según el poder de su naturaleza y sin poderse salir de los límites que le imponen las leyes del cosmos. Dios es el único omnipotente cuyo único límite es lo imposible. Y así ni siquiera Dios puede crear un círculo cuadrado, tampoco puede pecar, ni olvidar algo, ni crear otro Dios. Que el demonio pueda hacer cosas extraordinarias explica que el faraón y su corte se mantuvieran firmes en no dejar marchar al pueblo hebreo a pesar de ser testigos de los portentos que Dios hacía. Pues el faraón veía con sus propios ojos que sus magos también hacían cosas extraordinarias. Por eso pensó que con la ayuda de todos sus dioses podría luchar contra el Dios desconocido y hebreo. No captó que el Dios desconocido no era un Dios, sino Dios. De la misma manera que los magos del faraón transformaron sus callados en serpientes, Ex 7:12, o hicieron aparecer también ellos ranas, Ex 8:3, así también al final de la historia Dios permitirá que los demonios hagan los hechos extraordinarios que narra el Apocalipsis. Como se dice en el último libro sagrado de la Biblia, en el final de los tiempos habrá personas que harán portentos por obra del demonio. Gracias por estar en sintonía. Pues como ustedes acaban de ver este video bastante interesante, ¿verdad? Porque nos hace recordar, digamos, los milagros que también hizo Satanás a través de los hechiceros, de los adivinos que tenía el faraón de Egipto, convirtiendo su vara en serpientes también, ¿verdad? Recordemos que también, digamos, la serpiente de Moisés mató y se comió a las serpientes de Satanás, ¿verdad? De estos adivinos, de estos hechiceros. Así que como demostrando también en la palabra de Dios de que no hay poder más grande que el de nuestro Señor Todopoderoso. Así que esa es una de las simbologías también de estas historias que la palabra de Dios nos muestra, que no hay nada más poderoso que nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, pero analizando, digamos, estas acciones, si vemos que no podemos decir de que el enemigo no tiene poder. Claro que tiene cierto poder, y a eso es lo que vamos, ¿verdad? Porque en tiempos anteriores y ahora actualmente, digamos, en nuestro mundo hemos visto también milagros y prodigios. Hemos visto bastantes milagros y prodigios, pero hay que ver de dónde es que vienen esos milagros y prodigios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Escuchemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstolos de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces estamos viendo cómo la palabra de Dios nos advierte que también Satanás se viste de ángel de luz, y no es para menos que pueda también engañar a sus mismos escogidos, los escogidos de Dios. Entonces debemos de estar alerta a esta situación. Ya la palabra de Dios nos está advirtiendo de que los milagros pueden también nos pueden engañar, ¿verdad? Si nosotros no estamos atentos a eso. Por eso es que usted debe tener mucho cuidado, en el sentido de que, le voy a poner un ejemplo: si llega alguna persona invitada a su iglesia y le empieza a hablar doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, o doctrinas extrañas, y luego pues al final del culto quiere ministrar, tenga mucho cuidado con la persona que le vaya a ministrar, porque el imponer manos es muy delicado. Entonces puede ser que esta persona no ande bien,
y pueda resultar, en vez de liberado, endemoniado. Entonces no a cualquiera se le puede pedir que ore por uno y que le imponga manos. Entonces acordémonos que aquí dice que los ministros se disfrazan como ministros de justicia, pero no son ministros de justicia, son obreros de Satanás. ¿Y dónde cree que están ellos? Por supuesto están en las iglesias. Ellos no están afuera, porque afuera pues el mundo ya está esclavizado con vicios, con pecados, etcétera. En las iglesias es donde están estos ministros disfrazados, que dice la palabra de Dios, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no nos extrañemos si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y de una vez lo está como finalizando, indicando que también ellos van a recibir las obras que ellos mismos están haciendo. Por supuesto ya tienen ellos una sentencia ahí. La palabra de Dios en San Mateo 7:22, escuchen, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es una pregunta extensa, pero eran personas en aquellos tiempos en que las obras, lo que ellos hacían era lo contrario de lo que el Maestro Jesucristo aquí en la tierra pues estaba enseñando. Entonces ya en esos tiempos, cuando estas personas estén delante de Dios, Él no los va a reconocer como hijos de Dios porque sus obras eran malas. Entonces recordemos también, hermanos, que otra de las, como estábamos viendo en ese video, dice que también Satanás les da como fuerza extraordinaria a ciertas personas, les da poder en el sentido de que puedan ellos levitar, por ponerles un ejemplo. Recordemos aquellos magos, hay como 3 magos ahí que andan alrededor del mundo, y puede ser que están apareciendo otros ahora en Latinoamérica con poderes extraordinarios, en el sentido de que ellos pueden levitar, pueden elevarse así en el cielo. Y bueno, esto es básicamente lo que nos indica la palabra de Dios, que son demonios que les dan esas fuerzas para poder hacer ese tipo de milagros, ¿verdad? Porque eso para el ser humano ya se considera como un milagro, ¿verdad? Porque es algo que nosotros no podemos hacer por nuestros propios medios. Necesitamos una fuerza adicional, una fuerza extrasensorial, paranormal, para poder realizar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque de repente mucha gente, a pesar de que la palabra de Dios nos advierte y nosotros también estamos pues proyectándolo a la luz, hay mucha gente que imagínense si viniera una persona y dijera: yo soy Jesucristo resucitado, y entonces convierto digamos el agua en vino, o me levanto en el aire, o camino sobre el agua, cosas así. La gente pues se debe de asustar, ¿verdad? O camino así verticalmente en un edificio. Son cosas que uno no lo puede hacer, por supuesto, ¿verdad? Pero que las fuerzas demoníacas sí lo pueden hacer, así que mucho cuidado. Estamos en los últimos tiempos, y hemos visto anteriormente que la apostasía ya entró hace varios años, pero cada vez que como ya entró hace varios años, el enemigo, todas las cuestiones engañosas entran así sutilmente, entra poco a poco, pero cada vez que va avanzando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que va aumentando más y más su fuerza o su presencia, ¿verdad? A manera de que ya la gente posteriormente, ya en los últimos tiempos, lo va a ver así como algo natural, ¿verdad? Entonces, por ponerles un ejemplo, también digamos la cuestión de la música, ¿verdad? Si lleva alguien algún grupo musical y bailan quebradita sobre el altar, por ejemplo, algún género musical sobre el altar, o empiezan a danzar o a saltar como lo hacen la gente del mundo,
Recordemos que el altar es un lugar santo, entonces no podemos hacer ese tipo de cuestiones, pero como ya viene de año con año y cada vez se va haciendo más, digamos, normal esas situaciones, ya la gente ya no lo va a ver de esa manera, porque los mensajes son subliminales, los mensajes que manda y trabaja Satanás son subliminales a través de la televisión, a través de todos esos artistas que aparecen en el mundo. Ellos se encargan de ir dándonos esos mensajes subliminales para que nosotros ya lo veamos normal, ¿verdad? Así como la violencia, vemos una persona, muchas personas ven algún muerto o escuchan alguna noticia de que apareció tal persona en tal lugar, pues ya dice las personas dicen, sí, pues esto ya es normal aquí en nuestro país. Entonces son cosas de que está trabajando a manera espiritual desde hace mucho tiempo el enemigo. Vamos a continuar con la número 31, donde indica en 2 Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 2, dice: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Así dice 2 Timoteo 3, 1 y 2. Entonces los hombres serían amadores de sí mismos. Entonces esto es lo estamos viendo definitivamente, ¿verdad? Porque hay muchos pastores incluso homosexuales, mucha gente que se ama a sí mismo más que cualquier cosa, porque indica aquí lo indican, digamos, en 2 Timoteo 3:12, porque dice serán avaros, dice, o sea, a ellos no les va a sacar usted ni un céntimo, ¿verdad? Entonces son avaros. Para ellos lo más importante es acumular riquezas. Vanagloriosos, se van a vanagloriar así de sí mismos porque tienen mucho poder, porque tienen mucho dinero, porque tienen muchas propiedades, etcétera. Son soberbios, la soberbia, ¿verdad? Que es todo lo contrario a la humildad, la soberbia. Ellos van a ver de hombro para abajo a las personas, mucha gente hay así, ¿verdad? Blasfemos, que no tienen temor a Dios, que por todo blasfeman, ¿verdad? Desobedientes a los padres, hay muchos jóvenes y en estos tiempos la juventud ya no obedecen a los padres, vienen con esa de hecho ya desde nuestro nacimiento ya venimos así con ese pecado, con esa rebeldía, con eso de no hacer caso, pero en estos tiempos se ha visto una mayor rebeldía en nuestros tiempos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, ¿verdad? Ingratos, ¿verdad? No van a tener misericordia por las personas ni por los padres. Impíos, ¿verdad? Los impíos son las personas que sabiendo hacer lo bueno, sabiendo la palabra de Dios, no hacen la voluntad de nuestro Dios Padre. Esos son los impíos, y para todos esos impíos hay un castigo mayor, ¿verdad? Porque sabiendo la verdad nos desviamos del camino de la justicia, del camino de la verdad. El castigo es mayor para los impíos, ¿verdad? Entonces todos los placeres hedonistas están a la disposición de hoy en día y se han convertido en un gran negocio, ¿verdad? Por un lado los psicólogos con su autoestima, y por otro los medios noticiosos, y en el entretenimiento estimulando la complacencia y la gratificación. En contraste, el Señor Jesucristo enseñó que debíamos negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hay mucha gente que ahora no quieren servirle a Dios, pero quieren servirle a Dios a su manera, no a la manera de Cristo, sino a la manera como ellos quieran. Quieren todo fácil, ¿verdad? Quieren que los pasen a traer, quieren que le den una iglesia tal vez en donde haya un buen número de miembros, por ponerles un ejemplo, porque de todo se da en este círculo de la obra de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que aparece ahí que quiere servirle, que quiere esto, que el otro, o
o que quiere esa iglesia porque está cerca de donde él vive, no quiere caminar mucho, o no quiere, por ejemplo, abrir un campo porque es muy difícil, la gente pues no aprende a dar, ahí cuesta mucho, gente no quieren irse donde hay gente humilde porque ahí pues no va a sobrevivir. En fin, hay un montón de cuestiones de que la gente pone en obstáculo para no servirle a Dios. Entonces ellos piensan solo en sí mismos, y por supuesto recordémonos que los apóstoles, cuando Jesucristo los llamó, ellos eran hombres de trabajo. O sea, Dios siempre llama a hombres ocupados, no llama a hombres y mujeres que no están haciendo nada. Entonces Dios siempre ha llamado a gente ocupada, gente que ha tenido sus negocios incluso, ¿verdad? Porque recordemos que el hermano Pedro y sus hermanos, ellos eran pescadores. Entonces ellos estaban pescando cuando él los llamó, a eso se dedicaban, eran pescadores, ese era su negocio. Cuando se fueron al ministerio de Jesucristo, pues ellos, cuando él se fue a los cielos, cuando hubo la ascensión a los cielos, el Señor, ellos regresaron a sus negocios, dice la palabra de Dios. Ellos regresaron a ocuparse en sus negocios. Entonces yo me imagino que cuando estaban con Jesucristo, alguien les atendía su negocio, ¿verdad? Y cuando ellos ya no lo hicieron, pues regresaron a atender su negocio, pero luego volvieron otra vez a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso nos muestra en la palabra de Dios que eran hombres ocupados, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Nosotros podemos tener nuestro negocio, trabajar y todo, pero dedicarle también un tiempo a la obra de Dios, porque es necesario, ¿verdad? Es necesario eso. Gloria a Dios. Vamos a ir a la número 32 y vamos a leer, vamos a ubicarnos en San Lucas capítulo 21, versículo 17. Jesús dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y esto pues definitivamente siempre se ha dado, y hasta ahora se sigue dando. La gente no le gusta que se predique de Dios, la gente no les gusta que se hable de Dios cuando alguien, cuando alguna misión hace alguna campaña, alguna iglesia hace alguna campaña, pues hay gente siempre, ¿verdad? Que no les gusta que le hablen de Dios, que dicen que mucha bulla, que esto, que el otro, pero en realidad pues definitivamente no conocen a Dios, porque si conocieran a Dios se sentirían contentos porque fueran a hacer alguna campaña ahí a su colonia, cerca de donde viven, porque eso lleva bendición. La palabra de Dios es poder. Aquí no podemos hacer nada si no es porque Dios nos tiene misericordia y porque Dios nos ha escogido para hacer esto. Entonces mucha gente aborrece nos aborrece pues a los cristianos, ¿verdad? Porque dicen somos unos fanáticos, que eso no va a ocurrir, que el rapto es una mentira, que de dónde lo sacamos, que esto, que el otro. Pero es porque no leen la palabra de Dios. Y en la Biblia está todo esto, ¿verdad? Lo único que hay que estudiarla, hay que leerla para que podamos entender cómo son los tiempos, cómo es que funciona. Nosotros ahorita, digamos, con esta sexta parte de esta grabación, básicamente lo que estamos haciendo es ubicarnos como iglesia, ¿verdad? La verdad es que no nos interesa mucho qué va a pasar, digamos, en la segunda venida, cuando Israel sea rodeada. No es que no lo sepamos, podemos leerlo, podemos estudiarlo, podemos investigarlo, pero digamos estos estudios se refieren más que todo al rapto de la iglesia, en donde estamos ubicados en tiempo para ver cómo está la iglesia, el regreso el rapto de la iglesia de Jesucristo en las nubes, ¿verdad? Ese es el tiempo que nos interesa, ¿verdad? Por eso es que debemos de estar preparados, porque ya vamos a ir finalizando, digamos, estas partes y vamos a ir viendo que eso es lo que nos interesa a nosotros, la iglesia, porque eso es, digamos, que lo próximo que viene,
Lo próximo que viene es el rapto de la iglesia. Ya todo lo demás que falta, eso ya no lo vamos a ver nosotros. Y ya al final, digamos, de este análisis, tal vez en las otras dos partes, pues vamos a ver cuáles son esas cosas que todavía no han pasado y que van a pasar, pero la iglesia ya no va a estar en esta tierra. Eso es lo que vamos viendo, ¿verdad? Entonces seremos aborrecidos, y eso en otras partes del mundo se ve como que más fuerte. Tal vez aquí en Guatemala no tanto, pero siempre se ve, porque hay gente que no le gusta escuchar la palabra de Dios. Eso siempre va a ser así. Pero en San Lucas 21:17 ya no lo había establecido la palabra de Dios hace más de 4,000 años. Los cristianos verdaderos son aborrecidos por muchos, incluso por esos que se llaman a sí mismos cristianos, quienes los consideran divisivos y un obstáculo para la unión ecuménica. Aquí lo que quiere decir es que hay un tipo de cristianos, fíjense pues, primero están los de la Iglesia Católica, después están los carismáticos, que son similares a la doctrina católica, pues casi que es lo mismo. Y ahora vienen los ecuménicos, que los ecuménicos, la doctrina es que dicen que como todos creemos en un solo Dios, todos nos deberíamos de juntarnos en una sola religión. Eso es lo que hablan los ecuménicos. Además, en Estados Unidos están prohibidas las oraciones en las escuelas, cualquier exhibición de los 10 mandamientos. Esto es lo contrario a los pastores de la prosperidad y el crecimiento en la gracia del falso José Luis Miranda, que fue el que murió ya hace un par de años. Entonces vienen, digamos, cambios en lo que es doctrinas, en lo que es religión, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí, como habíamos hablado en otras ocasiones, debemos de tener un carácter, una doctrina, saber en dónde estamos parados, saber por qué yo creo en la palabra de Dios de una manera, ¿verdad? Por supuesto que van a venir otras personas y van a decir, no, yo creo en la palabra de Dios de otra manera, pero si nos dieran la oportunidad de dialogar y sentarnos y exponer nuestras doctrinas con la doctrina de la persona, estoy seguro que nosotros, el Señor Jesucristo revelaría la verdad sobre los otros hermanos, ¿verdad? Entonces, pero no es así, ¿verdad? Es más, la palabra de Dios nos dice que no contendamos en doctrinas con otras personas, con otra gente. Entonces, porque la gente no sabe, digamos, debatir, o no sabe, digamos, expresar, digamos, de alguna manera, tal vez porque no está bien cimentada su doctrina. Entonces ahí es donde empiezan, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, hermanos, con la número 33, y es por el tiempo, pues va a ser la última que vamos a comentar, pero sí la quiero comentar. La homosexualidad sería otra de las señales de los últimos días. Jesús dijo que en los últimos días serían como los días de Lot, quien vivió en medio de homosexuales. Recordemos que Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Entonces él vivió prácticamente en medio de una sociedad totalmente decadente, ¿verdad? Asimismo, como sucedió en San Lucas 17, 28 y 30, nos dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice. Hoy la agenda de los homosexuales ha sido impuesta sobre la sociedad cuando un grupo determinó que la homosexualidad es solo un problema genético, que así dicen los científicos, que es algo genético. Yo no pedí venir al mundo así, pero ahí hay bastante tela que cortar. Por el tiempo no podemos explicarlo a grandes rasgos, pero ese tema no, básicamente podría ser genético, pero acordémonos que las maldiciones y las enfermedades también se heredan a través de la genética. Entonces los demonios también pueden trasladarse, digamos, a manera genética de una generación a otra. Entonces básicamente podría ser de esa manera, ¿verdad? Pero de que nace hombre o que nace mujer, eso así es.
Lo que pasa es que recordemos que ellos toman posesión del feto, del vientre, desde el vientre. Entonces ya van creciendo con esa mentalidad, pero por supuesto que ellos pueden ser libres en el nombre de Jesús, eso así es, pero como lo ven la sociedad de otra manera, entonces los mandan con psicólogos y esto que el otro, pero eso no es así. Tienen que ser liberados en el nombre de Jesús por esas maldiciones generacionales. Esto es espiritual 100%. Entonces, porque vean, muchos homosexuales al final llega un tiempo en su vida, o lesbianas, llega un tiempo en su vida que hasta se operan, llevan 20 años y de ser así, se operan y están seguros, y después en un tiempo más posterior, se arrepienten de lo que han hecho. Entonces imagínense, ellos quieren volver a ser a como ellos nacieron, y ¿cómo le van a hacer ahora si se operaron sus genitales? Entonces eso es definitivamente, y hay muchos testimonios de homosexuales que han conocido a Cristo y ellos han sido liberados, y entonces han vuelto a la normalidad, como quien dice, y entonces el Señor los libera, y entonces ya hacen una vida normal, formal, con su esposo, su esposa, hijos, etcétera, ¿verdad? Pero es una cuestión, como les digo, bastante profunda. Y solo quiero indicarles que hoy en el matrimonio homosexual no es tabú y los gobiernos lo avalan. Lo peor es que hay muchos países influenciados por Satanás, por los gobernadores de las tinieblas y principados que se encargan de países enteros de manipular, ¿verdad?, a los gobernantes. En este caso les voy a mencionar a Holanda, que aprueba esos matrimonios. Está Bélgica, está Suecia, está España, está Portugal, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Francia, Reino Unido, Islandia, Luxemburgo, Finlandia y Alemania, por mencionarles unos cuantos países. En América del Norte podemos mencionar a Estados Unidos, Canadá, y México tiene aceptan esto en algunos estados, no en todo el país, pero sí en algunos estados, y ya tienen ese aval del gobierno. En América del Sur podemos mencionar a Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil. En África, Sudáfrica, y en Oceanía, Nueva Zelanda. Entonces son países, como les digo, influenciados por el mismo Satanás, en donde a través de sus gobiernos, a través de los congresos o senados, dependiendo del tipo de política que ellos lleven, autorizan este tipo de aberraciones. Recordamos que esa es una aberración ante los ojos de Jehová. Recordamos que la palabra de Dios es clara cuando dice que ningún homosexual, todos los que se echan con varones no entrarán en el reino de los cielos. Y si eso no lo entiende la persona, es porque no lo quiere entender, ¿verdad? Porque tiene cegados sus ojos espirituales, o porque no lo quiere entender, ¿verdad? Está clara la palabra de Dios cuando dice que no heredará el reino de los cielos. Entonces, amigos y hermanos, les agradezco por esta oportunidad que nos han dado. Yo los bendigo en nombre de Jesús, y que toda esta semana que viene pues sea de bendición para cada uno de ustedes, que el Señor pues nos cubra con su sangre preciosa y nos pueda ayudar cada día más. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima, si Dios lo permite. Buenas tardes. Amén.